La mañana del 3 de julio de 1999 amaneció fría en Cusco. Ana Patricia Domínguez, una arqueóloga mexicana de 34 años, había llegado 5 días antes con un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto buscaba documentar similitudes arquitectónicas entre las estructuras ceremoniales mexicas y las construcciones incas. Ana Patricia era conocida en círculos académicos por su meticulosidad y su manera de conectar patrones culturales que otros pasaban por alto. Llevaba 3 años trabajando en esta comparativa y Machu Picchu representaba la culminación de su investigación. Esa mañana, mientras el grupo desayunaba en el pequeño hotel de Aguascalientes, Ana Patricia mencionó que subiría sola al sitio arqueológico. Quería fotografiar la Intihuatana con la luz del amanecer, cuando los turistas aún no invadían el lugar. Sus colegas, acostumbrados a su independencia, no se alarmaron. Le pidieron que regresara antes de las 3 de la tarde para la reunión con las autoridades peruanas. Ana Patricia asintió, guardó su cámara Nikon en la mochila verde que siempre llevaba y salió del hotel a las 5:47 de la mañana. Si te encuentras disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. El último registro oficial de Ana Patricia fue en la entrada de Machu Picchu a las 6:23 am, donde mostró su pase de investigadora. El guardián de turno, Julio Mamani, recordaría después que ella lucía animada, que comentó algo sobre finalmente entender el patrón y que llevaba un cuaderno azul marino bajo el brazo. Julio la vio alejarse por el sendero principal hacia el sector ceremonial. Después de eso, Ana Patricia Domínguez desapareció. La ausencia de Ana Patricia no generó preocupación inmediata. Sus colegas asumieron que se había entretenido fotografiando o tomando notas, pero cuando llegaron las 6 de la tarde y no respondía su radio portátil, el doctor Ramiro Castañeda, líder del equipo, comenzó a inquietarse. A las 7 llamaron al hotel. A las 8 contactaron a las autoridades del sitio arqueológico. A las 9 de la noche, cuando la oscuridad ya era absoluta, se organizó el primer grupo de búsqueda. Durante 3 días, equipos peruanos y mexicanos peinaron cada rincón de Machu Picchu, recorrieron los andenes, las terrazas, los templos, bajaron por senderos secundarios, revisaron las zonas prohibidas al público, encontraron la mochila verde de Ana Patricia en el Templo del Sol, perfectamente cerrada, con la cámara intacta y su pasaporte dentro. Pero del cuaderno azul marino que Julio Mamani vio bajo su brazo no había rastro, tampoco de Ana Patricia. La familia Domínguez vivía en Guadalajara. El padre, Roberto Domínguez, era ingeniero civil retirado. La madre, Silvia, profesora de primaria. Cuando recibieron la llamada del doctor Castañeda la noche del 3 de julio, creyeron que se trataba de un error. Ana Patricia era cuidadosa, metódica. No era el tipo de persona que se perdía. Roberto tomó el primer vuelo disponible a Lima. Llegó a Cusco 2 días después, con los ojos enrojecidos por el llanto y la altura. Silvia quiso acompañarlo, pero estaba en tratamiento por diabetes y los médicos se lo desaconsejaron. La hermana menor de Ana Patricia, Daniela, una estudiante de medicina de 26 años, sí viajó con su padre. Roberto Domínguez era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a resolver problemas con lógica y método, pero Machu Picchu lo desconcertaba. Caminaba por los senderos llamando el nombre de su hija, examinando cada piedra como si pudiera revelar algo. Las autoridades peruanas fueron corteses pero poco optimistas. Hablaban de accidentes, de caídas, del Urubamba que corría violento cientos de metros abajo. Roberto rechazaba esas explicaciones. Ana Patricia no era imprudente. Conocía los riesgos de trabajar en sitios arqueológicos.
Daniela, más joven y menos contenida que su padre, hablaba con todos, con los guardias, con los guías turísticos, con los vendedores de artesanías en Aguascalientes. Fue ella quien escuchó la primera mención de las historias extrañas. Un guía mayor, Esteban Cáceres, le contó en voz baja que Machu Picchu siempre había sido un lugar de desapariciones. No muchas, no frecuentes, pero sí constantes a lo largo de las décadas. Personas que entraban y nunca salían, cuerpos que nunca aparecían. Esteban mencionó 3 casos en los últimos 20 años. Una turista alemana en 1982, un porteador local en 1991, un estudiante brasileño en 1996. Ninguno resuelto. La investigación oficial duró 2 semanas. Se interrogó a todos los que habían estado en Machu Picchu ese día. Se revisaron registros, fotografías de turistas, videos caseros. Ana Patricia simplemente no aparecía en ninguna parte después de las 6:30 de la mañana. Era como si se hubiera evaporado. Las autoridades peruanas emitieron un comunicado oficial el 20 de julio de 1999. Ana Patricia Domínguez Sánchez había sufrido un accidente en zona de difícil acceso y su cuerpo probablemente había sido arrastrado por el río o permanecía en alguna grieta inaccesible de la montaña. El caso se archivó como muerte accidental, con cuerpo no recuperado. Roberto y Daniela regresaron a México con las manos vacías. Solo llevaban la mochila verde, la cámara con el último rollo sin revelar y un dolor que parecía crecer con cada día. Silvia se derrumbó cuando su esposo entró a la casa sin su hija mayor. Durante meses, la familia Domínguez existió en una especie de limbo. No podían hacer un funeral sin cuerpo, no podían cerrar el duelo sin certeza. La habitación de Ana Patricia permaneció intacta, sus libros de arqueología alineados en los estantes, sus mapas desplegados sobre el escritorio. Daniela abandonó medicina. No podía concentrarse. Pasaba horas en la biblioteca de la universidad revisando los trabajos de su hermana, tratando de entender qué había descubierto Ana Patricia, qué patrón había mencionado en sus últimas palabras. Los colegas del equipo de investigación le enviaron copias de todo el material. Había notas sobre orientaciones astronómicas, sobre calendarios rituales, sobre similitudes entre los sacrificios humanos aztecas y las capacochas incas. Pero nada que explicara la desaparición. Roberto se volvió obsesivo. Aprendió quechua básico, leyó todo lo que encontró sobre Machu Picchu. Viajó 3 veces más a Perú en los siguientes 2 años, siempre por su cuenta, siempre buscando. En su tercer viaje, en agosto de 2001, conoció a Amaru Quispe, un anciano de la comunidad de Ollantaytambo que había trabajado como porteador en Machu Picchu durante 40 años antes de retirarse. Amaru tenía entonces 73 años y vivía en una casa de adobe en las afueras del pueblo. Cuando Roberto llegó preguntando, el anciano lo recibió con mate de coca y lo escuchó en silencio. Después de una larga pausa, Amaru habló. Dijo que había cosas en Machu Picchu que los forasteros no debían buscar, lugares que permanecían ocultos por razones antiguas. Mencionó que en 1952, siendo muy joven, había visto a un arqueólogo estadounidense entrar al sector ceremonial con un cuaderno similar al que Ana Patricia llevaba. El hombre nunca salió. Nadie lo volvió a ver. Roberto presionó, pidió detalles. Amaru se mostró reticente, pero finalmente explicó que según la tradición oral de su comunidad, Machu Picchu no era solo una ciudad, era un lugar de transición, de comunicación entre mundos. Los incas realizaban rituales allí, ceremonias que requerían ofrendas específicas en momentos específicos del calendario. Amaru no llamó a esas ofrendas sacrificios, pero Roberto entendió la implicación.
Le preguntó directamente si creía que Ana Patricia había sido víctima de algo así. Amaru negó con la cabeza. Dijo que los tiempos de esos rituales habían pasado hacía siglos, pero agregó algo inquietante. Algunos lugares no olvidan lo que fueron. Algunos lugares siguen esperando. Roberto regresó a México más confundido que antes. No creía en maldiciones ni en fuerzas sobrenaturales. Era un hombre de ciencia, de concreto y acero. Pero tampoco podía ignorar la consistencia de las desapariciones, el patrón que iba emergiendo. Personas que llevaban cuadernos de investigación, que buscaban conexiones específicas entre culturas antiguas, todas desaparecidas sin dejar rastro en el mismo lugar. Los años pasaron. Daniela eventualmente retomó sus estudios, se graduó de medicina en 2004, se especializó en psiquiatría. Se casó en 2006 con Fernando Ruiz, un ingeniero que conoció en un grupo de apoyo para familiares de desaparecidos. Silvia murió en 2008 de un infarto, y todos sabían que el verdadero motivo había sido el corazón roto. Roberto se fue apagando lentamente, manteniendo correspondencia con investigadores en Perú, siguiendo cada nueva teoría sobre Machu Picchu, pero sin volver a viajar. En 2012, 13 años después de la desaparición, un descubrimiento cambió todo. Un equipo de arqueólogos peruanos, realizando trabajos de conservación en una zona restringida de Machu Picchu, encontró una cámara oculta detrás del Templo del Sol. No era una habitación grande, apenas 2 metros cuadrados, sellada con piedras que habían permanecido intactas durante siglos. Cuando abrieron el sello, encontraron algo extraordinario. Había 3 cuerpos momificados de manera natural por el aire seco y frío de la montaña. 2 eran claramente precolombinos, probablemente del siglo XV, envueltos en textiles ceremoniales. Pero el tercero era diferente. Vestía ropa moderna, parcialmente descompuesta pero identificable, pantalón de mezclilla, camisa de algodón, botas de cuero, y junto al cuerpo había un cuaderno de pasta dura, azul marino, con escritura reciente. Las autoridades peruanas contactaron inmediatamente a sus contrapartes mexicanas. El cuaderno contenía notas en español, fechadas en julio de 1999, firmadas con las iniciales APD, Ana Patricia Domínguez. Las últimas entradas describían su descubrimiento. Había identificado un patrón en las orientaciones arquitectónicas de Machu Picchu que coincidía exactamente con ciertos templos aztecas en Tenochtitlán. No solo eso, había encontrado evidencia de que ambas culturas, separadas por miles de kilómetros, realizaban ceremonias sincronizadas según un calendario compartido. El 3 de julio de 1999, según sus cálculos, marcaba uno de esos momentos ceremoniales. La última entrada del cuaderno, escrita con letra temblorosa, decía: «Encontré la entrada detrás del Templo del Sol. Hay una abertura que no está en ningún mapa. La temperatura baja dramáticamente. Puedo ver ofrendas antiguas. Hay algo más adentro. Voy a documentarlo. Si no regreso en 2 horas, busquen aquí. Las coordenadas son...». La escritura terminaba abruptamente como si algo la hubiera interrumpido. Roberto recibió la notificación oficial en enero de 2013. Tenía 71 años y su salud se había deteriorado significativamente. Daniela, ahora madre de 2 hijos, voló inmediatamente a Guadalajara para estar con él. Juntos, revisaron el contenido del cuaderno que las autoridades habían digitalizado y enviado. La identificación del cuerpo mediante análisis forense confirmó lo que ambos ya sabían en sus corazones. Ana Patricia había muerto el 3 de julio de 1999, probablemente pocas horas después de entrar en esa cámara oculta. Pero surgía una pregunta perturbadora. Si Ana Patricia había entrado en esa cámara el 3 de julio por la mañana y murió allí,
por qué su mochila apareció en un lugar completamente diferente del sitio arqueológico. ¿Quién la había movido? ¿Y por qué? Daniela decidió investigar. Tomó un año sabático de su práctica psiquiátrica y viajó a Perú en marzo de 2013. Esta vez no fue como la joven desesperada de 1999. Era una profesional de 40 años, metódica y determinada. Contrató a un detective privado peruano, Carlos Mendoza, especializado en casos fríos. Juntos comenzaron a reentrevistar a todos los que habían estado involucrados en la búsqueda original. Julio Mamani, el guardián que había visto a Ana Patricia entrar, seguía trabajando en Machu Picchu. Ahora era supervisor de seguridad. Cuando Daniela lo encontró, el hombre de 52 años se mostró nervioso. Finalmente admitió algo que nunca había dicho en 1999. Esa mañana, después de que Ana Patricia entró, Julio vio a otra persona seguirla. Un hombre vestido como turista pero que se movía con familiaridad por el sitio, como si conociera cada sendero. Julio no lo reportó porque asumió que era parte del equipo de investigación. Además, el hombre tenía una credencial que parecía legítima. Carlos Mendoza revisó todos los registros de entrada de ese día. Había 347 visitantes registrados. Uno de ellos había usado una credencial de la Universidad de San Marcos de Lima. La credencial resultó ser falsa. El nombre registrado, Pablo Osorio, no correspondía a ningún investigador real. Las cámaras de seguridad de 1999 eran de baja calidad, pero Carlos logró obtener las grabaciones archivadas. En una imagen borrosa, se podía ver a un hombre de aproximadamente 40 años, altura media, entrando 20 minutos después de Ana Patricia. Daniela mostró la imagen a Esteban Cáceres, el guía turístico que años atrás le había hablado de las desapariciones. Esteban, ahora jubilado y viviendo en Cusco, la miró fijamente y palideció. Dijo que conocía a ese hombre, no su nombre real, pero lo había visto antes. Era parte de un pequeño grupo de personas, académicos y coleccionistas, obsesionados con los rituales precolombinos. Gente que creía que ciertos conocimientos antiguos debían permanecer ocultos. Esteban mencionó que en la década de los 80 hubo rumores de que un grupo así operaba en Perú, eliminando o desacreditando a investigadores que se acercaban demasiado a ciertos descubrimientos. Carlos era escéptico ante teorías conspirativas, pero los datos eran inquietantes. De las 5 desapariciones documentadas en Machu Picchu entre 1980 y 1999, 4 involucraban a investigadores que trabajaban en temas ceremoniales o astronómicos, y en 3 de esos casos había registro de personas no identificadas entrando al sitio el mismo día. Daniela y Carlos viajaron a Lima y solicitaron acceso a archivos de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura. Allí encontraron correspondencia entre la Universidad de San Marcos y varios investigadores internacionales en la década de los 90. Una serie de cartas llamó su atención. Un profesor peruano, Dr. Martín Prado, había escrito en 1997 advirtiendo sobre investigadores que buscaban activar protocolos ceremoniales obsoletos en sitios incas. Prado mencionaba específicamente que había detectado intentos de realizar ceremonias en fechas astronómicamente significativas. El doctor Prado había muerto en 2005, pero su viuda, Elena Prado, seguía viviendo en Miraflores. Daniela la visitó. Elena era una mujer de 68 años, profesora de historia jubilada. Cuando Daniela le explicó el propósito de su visita, Elena suspiró profundamente. Dijo que su esposo había pagado un precio alto por sus advertencias. Lo habían ridiculizado en círculos académicos, lo acusaron de paranoia y finalmente lo marginaron.
Pero Martín estaba convencido de que existía un grupo que protegía ciertos conocimientos ancestrales, no por misticismo, sino por poder. Elena explicó que según Martín, en el siglo XV, los incas desarrollaron sistemas de conocimiento astronómico y arquitectónico extremadamente avanzados. Estos sistemas no eran solo científicos, estaban integrados con estructuras de poder político y religioso. Cuando los españoles llegaron, destruyeron los aspectos visibles de esa cultura, pero ciertos conocimientos fueron ocultados deliberadamente por grupos de sacerdotes y nobles incas. Esos conocimientos, según Martín, habrían sido transmitidos en secreto a través de los siglos. Daniela preguntó qué tenía que ver eso con Ana Patricia. Elena sacó una caja del armario. Contenía documentos de su esposo, cartas, fotografías. Entre ellas había una foto de 1998 que mostraba a Martín en una conferencia arqueológica en Buenos Aires. En la foto, entre los asistentes al fondo, se veía claramente al mismo hombre de las grabaciones de seguridad de Machu Picchu. Elena no sabía quién era, pero recordaba que Martín había mencionado que ese hombre lo había confrontado después de una presentación, advirtiéndole que dejara de buscar puertas que debían permanecer cerradas. Carlos investigó la conferencia de Buenos Aires. Obtuvo la lista de participantes. El hombre de la foto aparecía registrado como Dr. Sergio Valdivia, de la Universidad Católica de Chile. Carlos contactó a la Universidad chilena. Nunca habían tenido un profesor con ese nombre. La credencial era falsa, como todas las otras. Daniela estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que enfrentaban. No era una sola persona, era una organización, pequeña pero efectiva, operando internacionalmente. ¿Pero con qué propósito? ¿Realmente creían en rituales antiguos? ¿O simplemente protegían el monopolio sobre ciertos descubrimientos arqueológicos valiosos? En mayo de 2013, Daniela recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. El mensaje era breve. Su hermana murió porque encontró lo que no debía. Usted está haciendo lo mismo. Detenga su investigación o enfrentará consecuencias. El email fue rastreado por Carlos hasta un café internet en La Paz, Bolivia. Imposible de rastrear más allá. Roberto, desde México, le suplicó a Daniela que regresara, pero ella no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Carlos también quería continuar, no solo por el caso, sino porque había descubierto conexiones con otras desapariciones no resueltas en sitios arqueológicos de Sudamérica, Tiahuanaco en Bolivia, Chan Chan en Perú, Caral. Un patrón similar en cada caso. Decidieron volver a Machu Picchu para examinar personalmente la cámara donde Ana Patricia había muerto. Las autoridades peruanas inicialmente se negaron, pero con la intervención de la Embajada de México y considerable presión mediática, concedieron un permiso especial. En junio de 2013, Daniela entró por primera vez al lugar donde su hermana había pasado sus últimos momentos. La cámara había sido limpiada y documentada por arqueólogos, pero permanecía sellada al público. Era exactamente como Ana Patricia la había descrito, pequeña, fría, con ofrendas ceremoniales incas dispuestas cuidadosamente. Pero había algo más. En una de las paredes, apenas visible, había inscripciones en quechua antiguo. El arqueólogo que acompañaba a Daniela, Dr. Javier Ríos, las tradujo. Eran advertencias. Decían que el lugar era sagrado, que solo los iniciados podían entrar, que violar el espacio traería muerte. Daniela preguntó si Ana Patricia podría haber muerto por esas consecuencias rituales. El doctor Ríos fue claro. No había nada sobrenatural en esa cámara. Ana Patricia había muerto por hipotermia. La temperatura en ese espacio confinado
podía bajar a cerca de 0 grados. Si Ana Patricia había entrado, posiblemente se había desorientado, quizás se había lesionado en la oscuridad, y la exposición al frío la había matado en cuestión de horas. Era una muerte trágica pero completamente natural. Sin embargo, eso no explicaba quién había movido su mochila ni quién era el hombre que la había seguido. Carlos tenía una teoría. Si existía un grupo protegiendo estos sitios, su método era simple. No asesinaban directamente, sino que creaban condiciones donde los intrusos morían por causas aparentemente naturales o accidentales. Quizás el hombre había seguido a Ana Patricia, había sellado la entrada de la cámara después de que ella entrara dejándola atrapada. Después movió la mochila para crear confusión y hacer que la búsqueda se enfocara en áreas equivocadas. Era una teoría sólida pero imposible de probar sin identificar al hombre. Daniela y Carlos pasaron los siguientes meses buscando en bases de datos, contactando a universidades, mostrando la foto a investigadores en conferencias. Finalmente, en noviembre de 2013, tuvieron un avance. Un antropólogo boliviano, Dr. Ernesto Mamani, reconoció al hombre de la foto. No sabía su nombre real, pero lo había visto en una reunión privada en 2002 en La Paz. La reunión, según Mamani, era de un grupo que se autodenominaba los Guardianes de Tahuantinsuyo. El nombre era revelador. Tahuantinsuyo era el término quechua para el Imperio Inca, las 4 regiones unidas. Carlos investigó y encontró referencias vagas en foros académicos en línea, menciones en correos filtrados, rumores en comunidades de arqueólogos. Los guardianes parecían ser descendientes directos de linajes nobles incas que habían preservado conocimientos ancestrales. No eran muchos, quizás 20 o 30 personas en total, distribuidas entre Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Su filosofía era compleja. No rechazaban la arqueología moderna, pero creían que ciertos conocimientos sagrados no debían ser profanados o comercializados. Veían a investigadores extranjeros como saqueadores culturales, y aparentemente estaban dispuestos a matar para proteger lo que consideraban suyo por derecho de sangre y tradición. Daniela se preguntaba si valía la pena continuar. Tenía la verdad sobre la muerte de Ana Patricia. Sabía que su hermana había muerto persiguiendo conocimiento, víctima de personas que valoraban el secreto sobre la vida humana. Pero ¿qué podía hacer con esa información? No tenía nombres reales, no tenía pruebas que sostuvieran acusaciones criminales, y las autoridades peruanas no parecían interesadas en reabrir un caso de 14 años. Roberto murió en febrero de 2014, a los 72 años, de insuficiencia cardíaca. En sus últimos días, Daniela le contó todo lo que había descubierto. Roberto escuchó en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente dijo: «Al menos sabemos que Ana no sufrió por nuestra culpa, que murió haciendo lo que amaba. Eso tendrá que ser suficiente». Pero no fue suficiente para Daniela. Después del funeral, tomó una decisión. Publicaría todo. Escribiría un libro detallando la investigación, nombraría a los guardianes, expondría el patrón de desapariciones. Carlos la advirtió de los riesgos. Daniela no le importó. Si querían silenciarla, que lo intentaran. Pero la verdad sobre Ana Patricia merecía ser conocida. El libro, La última entrada, Desapariciones en sitios sagrados de América, se publicó en octubre de 2015. Causó un pequeño revuelo en círculos académicos y arqueológicos, pero la respuesta general fue de escepticismo. Muchos críticos lo descartaron como teoría conspirativa, especulación sin fundamento sólido. Las ventas fueron modestas. No cambió políticas, no generó investigaciones oficiales, pero sucedió algo inesperado. Daniela comenzó a recibir correos de familiares de otras personas desaparecidas en circunstancias similares.
una mujer de Alemania cuyo hermano había desaparecido en Tiahuanaco en 1995, un hombre de Brasil cuyo padre, arqueólogo, había desaparecido cerca de Caral en 2001. En total, 17 familias contactaron a Daniela en los primeros 6 meses después de la publicación. Juntos formaron una red de apoyo y compartieron información. Descubrieron que los patrones eran consistentes. Investigadores que trabajaban en temas ceremoniales o astronómicos. Desapariciones en fechas específicas del calendario andino. Presencia de personas no identificadas en los sitios y, en varios casos, advertencias previas de detener la investigación. En 2017, uno de los miembros de la red, un investigador privado argentino llamado Mateo Rivas, logró infiltrarse en una reunión de los guardianes en Cusco. No pudo grabar ni fotografiar, pero obtuvo información crucial. Los guardianes operaban bajo una estructura similar a sociedades secretas históricas. Tenían juramentos de silencio, rituales de iniciación y una jerarquía clara. Creían genuinamente que protegían conocimientos que, si se revelaban completamente, serían malinterpretados o explotados por el mundo moderno. Mateo también descubrió algo perturbador. Los guardianes no solo actuaban defensivamente. Tenían proyectos activos, intentaban reactivar ciertos protocolos ceremoniales en sitios específicos, creyendo que esto mantendría viva la conexión con sus ancestros. Estas reactivaciones requerían condiciones astronómicas precisas y, según rumores que Mateo escuchó, ocasionalmente involucraban ofrendas que iban más allá de lo simbólico. Daniela presentó toda esta información a Interpol en 2018. Se abrió una investigación preliminar. Agentes visitaron varios sitios arqueológicos en Perú, Bolivia y Ecuador. Entrevistaron a docenas de personas, pero no encontraron evidencia concreta de actividad criminal organizada. Los guardianes, si existían como grupo formal, eran extremadamente cuidadosos. No dejaban rastros digitales, no tenían cuentas bancarias compartidas, no aparecían en vigilancia. La investigación de Interpol se cerró en 2019 sin cargos. Daniela estaba devastada pero no sorprendida. Sabía que estaban peleando contra un enemigo que había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante siglos. En 2020, la pandemia de COVID-19 detuvo toda actividad. Los sitios arqueológicos cerraron. Las investigaciones se suspendieron. Daniela, trabajando desde casa como psiquiatra en Telesalud, usó el tiempo para organizar todo el material recopilado en 9 años. Miles de páginas de entrevistas, documentos, fotografías, análisis. Lo digitalizó todo y lo subió a un servidor seguro con acceso distribuido entre las 17 familias de la red. Cuando el mundo comenzó a reabrirse en 2021, Daniela recibió un mensaje que lo cambió todo. Era de un hombre que se identificó como Patricio Cusi, de 54 años, viviendo en un pueblo pequeño cerca del lago Titicaca. Patricio decía ser un exmiembro de los guardianes. Quería hablar. Carlos aconsejó extrema cautela. Podría ser una trampa. Daniela lo sabía, pero también sabía que podría ser la única oportunidad de obtener información real desde dentro de la organización. Acordó reunirse con Patricio en un lugar público en Puno, con Carlos presente y medidas de seguridad establecidas. La reunión ocurrió en marzo de 2021, en un café con vista al lago. Patricio Cusi era un hombre delgado, de rostro curtido, que hablaba quechua y español con igual fluidez. Explicó que había sido iniciado en los guardianes a los 23 años, cuando todavía estudiaba arqueología en la Universidad de San Marcos. Su familia tenía linaje noble inca documentado hasta el siglo XVI. Los guardianes lo habían reclutado porque cumplía los requisitos: sangre, conocimiento y disposición a servir.
Patricio había sido miembro activo durante 15 años, participando en vigilancia de sitios, documentación de intrusiones y sí, en 2 ocasiones, en acciones para neutralizar amenazas. No especificó si eso significaba matar, pero la implicación era clara. Dijo que dejó la organización en 2005 porque ya no podía justificar moralmente lo que hacían. Se había retirado a vivir una vida simple, pero el libro de Daniela lo había impactado profundamente, especialmente la historia de Ana Patricia. Daniela le preguntó directamente si conocía el caso de su hermana. Patricio asintió. No había participado directamente, pero sabía quién había sido responsable. El hombre de la foto, el que había seguido a Ana Patricia a Machu Picchu, se llamaba Álvaro Túpac. Era uno de los miembros más antiguos y dedicados de los guardianes. Álvaro creía fervientemente que los rituales andinos debían ser preservados en su forma pura y que investigadores externos profanaban lugares sagrados. Según Patricio, Álvaro había estado monitoreando el proyecto de investigación de Ana Patricia desde semanas antes de su llegada a Perú. Cuando Ana Patricia identificó el patrón astronómico y encontró la cámara oculta, Álvaro tomó acción. La siguió. Esperó a que entrara profundamente en la cámara y colapsó la entrada usando técnicas de movimiento de piedras que los guardianes habían preservado de métodos incas antiguos. Ana Patricia quedó atrapada. Murió de frío y Álvaro movió su mochila para desviar la búsqueda. Daniela escuchó esto con los puños apretados. Preguntó dónde estaba Álvaro Túpac ahora. Patricio dijo que había muerto en 2010, de cáncer, en un hospital de Arequipa. No habría justicia directa, pero Patricio tenía algo más que ofrecer: nombres. Sabía quiénes eran los líderes actuales de los guardianes, dónde operaban, cómo se comunicaban. Carlos grabó todo, con el permiso de Patricio. Obtuvieron una declaración formal, firmada y notariada. Con esa información, Daniela volvió a contactar a Interpol. Esta vez, la respuesta fue diferente. Con un testigo directo dispuesto a cooperar, se abrió una investigación criminal formal. Durante los siguientes 2 años, entre 2021 y 2023, las autoridades de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile coordinaron operaciones. Arrestaron a 6 personas identificadas como miembros activos de los guardianes. Confiscaron documentos, objetos ceremoniales y, crucialmente, registros que confirmaban vigilancia sistemática de investigadores en sitios arqueológicos durante décadas. Los arrestados fueron acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia y, en 2 casos, de homicidio. El juicio comenzó en Lima en septiembre de 2023. Patricio Cusi testificó durante 3 días. Daniela también dio testimonio, presentando toda la evidencia recopilada sobre Ana Patricia y las otras desapariciones. El juicio fue complejo. Los acusados argumentaban que protegían patrimonio cultural, que sus acciones eran de preservación, no de violencia. Sus abogados pintaban a los guardianes como defensores legítimos contra el saqueo cultural, pero los fiscales presentaron evidencia clara de muertes causadas deliberadamente. En mayo de 2024, 5 de los 6 acusados fueron declarados culpables. Recibieron sentencias que iban de 15 a 25 años de prisión. Daniela asistió a la lectura de sentencia. Cuando el juez declaró culpables a los acusados, sintió algo que no había sentido en 25 años. Una sensación de cierre. No era alegría. Ana Patricia seguía muerta. Su padre había muerto sin ver justicia. Su madre también, pero al menos ahora había reconocimiento oficial de que Ana Patricia no había muerto por accidente. Había sido asesinada, y sus asesinos habían sido identificados y castigados.
Después del juicio, las autoridades peruanas finalmente permitieron que el cuerpo de Ana Patricia fuera repatriado a México. En julio de 2024, 25 años después de su desaparición, Ana Patricia Domínguez fue enterrada en Guadalajara junto a sus padres. Daniela organizó un funeral pequeño pero emotivo. Asistieron colegas de Ana Patricia que ahora tenían más de 60 años, estudiantes que habían sido inspirados por su trabajo, y varias de las familias de la red de desaparecidos. Durante la ceremonia, Daniela leyó un pasaje del último cuaderno de Ana Patricia, donde escribía sobre la belleza de conectar culturas separadas por océanos y siglos, sobre cómo el conocimiento humano trasciende fronteras. «Mi hermana murió buscando puentes entre mundos», dijo Daniela. «No permitiré que su muerte haya sido en vano. Su trabajo continuará». Y así fue. En 2025, Daniela estableció la Fundación Ana Patricia Domínguez, dedicada a apoyar investigación arqueológica responsable en América Latina y a ayudar a familias de personas desaparecidas en circunstancias sospechosas en sitios arqueológicos. La Fundación también trabaja con autoridades para implementar mejores protocolos de seguridad en zonas arqueológicas. Patricio Cusi se convirtió en asesor de la Fundación, usando su conocimiento de los métodos de los guardianes para prevenir futuros incidentes. Otros exmiembros, inspirados por su valentía, comenzaron a contactar a la Fundación, proporcionando información que ayudó a resolver 3 casos adicionales de desapariciones no resueltas. La historia de Ana Patricia se convirtió en tema de documentales, artículos académicos y debates sobre ética en arqueología. Su trabajo sobre patrones astronómicos compartidos entre culturas precolombinas fue finalmente publicado póstumamente en 2026, editado por sus antiguos colegas de la UNAM. El libro se convirtió en referencia estándar en el campo y fue dedicado a Ana Patricia Domínguez, quien pagó el precio máximo por buscar la verdad. Daniela, ahora de 52 años, visita la tumba de su hermana cada 3 de julio. Lleva flores frescas y a veces lee en voz alta artículos nuevos que citan el trabajo de Ana Patricia. Le cuenta sobre sus sobrinos que nunca conocieron a su tía pero saben todo sobre ella. Le cuenta sobre los casos resueltos, las vidas salvadas al exponer a los guardianes. En su última visita, en julio de 2025, Daniela colocó una fotografía nueva junto a la lápida. Era una imagen de Machu Picchu al amanecer, la luz dorada iluminando exactamente la misma vista que Ana Patricia había querido capturar 26 años atrás. «Lo lograste, hermana», susurró Daniela. «El mundo finalmente ve lo que tú viste, y tu memoria asegura que ningún investigador más tendrá que morir por buscar conocimiento». El viento de la montaña movió las flores. En algún lugar, en los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el trabajo de Ana Patricia Domínguez continúa inspirando a nuevas generaciones de arqueólogos. Su nombre está grabado no solo en piedra fría en un cementerio de Guadalajara, sino en la historia de la arqueología latinoamericana como símbolo de dedicación, coraje y la búsqueda incansable de verdad. Los guardianes de Tahuantinsuyo, como organización, fueron efectivamente desmantelados. Algunos miembros nunca fueron capturados y probablemente siguen operando en las sombras. Pero su poder fue quebrado. Los sitios arqueológicos implementaron nuevos sistemas de seguridad. Se establecieron protocolos internacionales para investigadores. La muerte de Ana Patricia, tan trágica y sin sentido en 1999, eventualmente salvó vidas al exponer un peligro que había permanecido oculto durante generaciones. Y quizás, de alguna manera, eso era exactamente lo que Ana Patricia habría querido. No ser recordada como víctima, sino como catalizadora de cambio.
no como la arqueóloga que desapareció misteriosamente, sino como la mujer cuyo trabajo y sacrificio iluminaron las sombras y construyeron puentes de entendimiento entre pasado y presente, entre culturas vivas y civilizaciones antiguas, entre el miedo y el conocimiento. Su última entrada en el cuaderno azul marino, encontrado junto a su cuerpo en esa cámara fría de Machu Picchu, terminaba con una línea que Daniela mandó grabar en su lápida. El conocimiento no conoce fronteras, y la verdad no puede ser enterrada para siempre.